Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué horas estés escuchando el podcast. El podcast que ya conoces, el podcast que ya sabes. Somos Primero Dios y el día de hoy traemos un tema bastante controversial en cierto sentido e importante conocerlo. Estoy en compañía de mi esposa Rubí. Saluda, Rubí. Para los que están escuchando Spotify, pues aquí está mi esposa. Hola. Y para los que nos están viendo en YouTube, pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una buena semana. Fíjense que nosotros tuvimos una semana intensa, una semana cansadita hasta cierto punto, una semana donde yo creo que Dios nos puso a prueba, y en mi caso Dios me puso a prueba, porque esa prueba de que tenemos que confiar y permanecer y estar tranquilos, a veces no es fácil, pero Dios milagrosamente siempre estando ahí presente, apoyando, respaldando y haciendo milagros. Sí, así es. Y si tú estás escuchando y preguntas, bueno, pero a mí ¿cómo? Pues tú solo confía. Tú habla si estás en una situación de, no sé, de salud, de dinero, de trabajo. Así Tú es. solo dile cómo te sientes y tú pídele cómo es tu Padre y vas a ver que igual que nosotros vas a sentir que Él te apoya y que va a pasar ese milagro de una u otra manera, pero eso sí, ponte bien atento para que alcances a ver, porque muchas veces pasan cosas que es la ayuda de Dios y nosotros no nos damos cuenta y decimos, ay, no, nunca me ayudó. Me Y pasa. sí nos ayuda. Me pasa, y fíjense que hablando un poquito de esto, lo quiero comentar, porque yo le preguntaba ayer a mi esposa, ¿cómo le haces? Le decía, ¿cómo le haces para que Dios te responda? Porque la verdad, mi esposa estuvo orando y Señor le respondió y tiene esa característica, gracias a Dios, de que ella en su manera muy sencilla, y me lo hizo entender así, ser transparentes, ¿no? Ser uno mismo y decirle, Señor, me siento así, estoy pasando por esta situación, ayúdame, y también como que respetando, me gustó eso que me dijiste esa vez, como que respetando esa soberanía de Dios, de diciéndole, Señor, si tú quieres. Sí, sobre todo si tú quieres. Si tú quieres, por favor ayúdame, o sea, hazlo, o hazlo de esta manera, y el Señor respondió. Sí, y si no lo hubiera hecho, yo sabría que es por mi bien de todas maneras. Y eso está bien padre, o sea, la verdad, no es el tema, pero yo creo que alguien que puede estar pasando por una situación difícil, esto le puede ayudar a decir, ¿sabes qué? A lo mejor has intentado, ahorita en este punto has intentado de todo y te falta esto. Así es. Hablarle a él ya sabe que necesitas, pero a veces, bueno, no a veces, muchas veces el Señor quiere escucharte, que tú le digas, Señor, ayúdame. Así es. Entonces, pues, ahí está ese mensajito, pequeño mensajito para empezar el podcast, de decir, ¿sabes qué? Busca a Dios. Pero hoy no vamos a hablar, o sea, sí, siempre nuestra prioridad es Dios, siempre es cristocéntrico todo esto que hablamos, pero hoy vamos a hablar del malo de la historia. De su enemigo. Hoy vamos a hablar de Satanás, que puede tener muchos apodos, no sé de dónde estés viendo este video, no sé cómo le digan de dónde eres tú, pero pues nosotros normalmente se le conoce como Satanás. Satanás, sí. El chanclas, el diablo, decía el papá de Betty la Fea, el diablo es puerco. Ah, el diablo es puerco. Y sí, el diablo es puerco. Si vieron esa serie, pues es como novela, ¿no? Es una novela colombiana, está muy padre. Sí, no lo patrocinamos como tal, pero si la viste, pues bueno. Yo la vi, me gustó. Sí, me enganché. la verdad, sí es cierto, ese dicho es muy cierto. Hoy queremos hablar de él, porque queremos hablar lo que dice la Biblia acerca de él, y son como 10 puntos, 8 puntos que queremos hablar acerca de cuáles son las características de Satanás. Así es. Y cuáles son los puntos débiles. Y está bien interesante, porque muchas veces le atribuimos cualidades que no tiene. Exacto. Yo siempre he pensado que tiene mucha mercadotecnia Satanás, porque nos hemos creído cosas que en realidad no tiene. Y ya leyendo, está muy chafa Satanás. Le han otorgado tanto poder. Bueno, la Biblia dice que él es el príncipe de este mundo, él tiene autoridad sobre este mundo, pero él no es la máxima autoridad. No, y ya leyéndolo se van a dar cuenta de que la verdadera autoridad y quien realmente
gobierna sobre todo lo creado, Sí. y lo que habrá de existir siempre va a ser Dios. Entonces hoy vamos a hablar acerca de Satanás y agarren sus Biblias, porque siempre que estamos tú y yo hablamos mucho así con Biblia, ¿no? Sí. Entonces Lo más importante, también ¿no? cuando está Juan, Juan, donde quiera que estés mirando esto, te saludamos. Juan es de casa, ¿no? Ya es un miembro activo del Sí, podcast. ya lo vamos a poner a barrer, ya lavar los trastes. Ya yo le dije, yo ya. Tú aquí ya llega y barre. Sí, ya el Juan ya aquí se la lleva. Pero buena visita, buena compañía. Hoy queremos hablar, mira, vamos a hablar primero de 5 características de él, ¿ok? El primero es que Satanás, su primera característica que distingue y que provoca esa caída de él, esa rebelión que él provoca, ese pecado que lo hace descender, merecedor de ser expulsado, es el orgullo y la soberbia, que es una de las características más destacadas de Satanás. Se le atribuye querer ser igual, querer ser o incluso ser superior a Dios, lo que lo llevó a rebelarse y ser expulsado del cielo. Y esto lo vamos a encontrar, lo va a leer mi esposa, y vamos a poner aquí en la edición el versículo para que lo puedas ver. Va a ser Isaías 14 del 12 al 15. Si puedes leerlo, Rubí. Sí, mira, Isaías 14 del 12 al 15 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fíjense, esa soberbia, ¿no? De querer ser igual a Dios, y Satanás organizó un golpe de estado en el cielo. Ay, no, mira, yo lo escucho y digo, ¿a quién se le ocurre ponerse a tú por tú con Dios? Ay, no, nomás a él. Ay, no, yo digo. Bien, tía, te viste bien, señora. Ay, es que sí, ay, mijo, estás viendo y no ves, o sea, no. Ok, yo les voy a leer también que habla acerca de este tema, Ezequiel 28 del 12 al 17. Ezequiel 28 del 12 aquí está, al 17 dice: Hijo de hombre, 28:2, hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey Tiro, dale este mensaje de parte del Señor soberano. Fíjense, tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas: cornalisa, rojiza, peridoto, verde pálido, adularia blanca, berilo azul y verde onice, jaspe verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. ¿Qué posición tan privilegiada tenía Satanás? Qué bonito, ¿verdad? Cómo lo hizo Dios, o sea, lo hizo de la... Él dice aquí, tú eras el modelo de la perfección. Fíjate, o sea, qué privilegio, ¿verdad? Que si te pones a pensar que Dios lo haya hecho así, con joyas, o sea, con el mejor oro, que lo haya hecho, o sea, lo más bonito. Dice que él tenía acceso al monte santo de Dios. O sea, bien privilegiado. ¿Y qué haga eso? Ay, no. Sí, cuidado con la soberbia, ¿no? Sí. Fíjense, todas estas cosas que nosotros estamos leyendo y viendo sobre características de Satanás,
también son atribuciones que el ser humano a veces peca, ¿no? En ese sentido, Sí. y uno tiene que tener cuidado, Sí. las posiciones de poder que a veces se le otorga a la gente y se ciega. Sí. Hay que tener cuidado con eso, con las posiciones de poder, siempre mantenernos humildes, siempre Sí. mantenernos de corazón sencillo, entendiendo cuál es nuestra posición, entendiendo que la gloria solamente es de Dios. Sí, porque en ese caso, por ejemplo, sí, Dios lo hizo bello, él era hermoso, estaba lo hecho más bonito. Era sabio, pero no era para él, o sea, era para la gloria de Dios. La gloria de Dios, o sea, él era una creación para exaltar no a él, sino Así a es. Dios, y él no lo entiende así. Y sabes, todo lo que tú tienes, todo lo que hasta el día de hoy tienes, es para la gloria de Dios. Belleza, inteligencia, Tu provisión, tu casa, liderazgo, tus carros, tu posición, o sea, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, o sea, todo lo que tú tienes es porque Dios te lo ha dado, y tenemos que entender que nosotros lo tenemos pues por esa razón, ¿no? Por ese regalo de Dios. Dios me lo ha dado. Así es, por entonces Dios. cuidado con la soberbia. Otra característica: engañoso y mentiroso. Busca, mija, Juan 8:44. Dice: Satanás es conocido como el padre de la mentira en la Biblia. Engañó a Eva en el jardín del Edén y ha continuado engañando a la humanidad desde entonces. Fíjense que la Biblia habla en Mateo que en los últimos tiempos muchos van a perderse y van a caer a base del engaño. El engaño es el arma más poderosa que usa Satanás, porque es como él saca de contexto todas las cosas que Dios ha creado, todas las cosas que nosotros podemos ver y conocer a base de lo que Dios hace. Satanás la distorsiona, Satanás la transforma, y lo que hace es engañarnos, engañarte, y hace que te pierdas. De hecho, lo que te mencionaba ayer, ¿no? De que, por ejemplo, muchas veces en la Biblia nosotros escuchamos frases, incluso un poco en las que sí te motivan, ¿no? Y ayer justamente le platicaba a mi esposo que me había encontrado en el Facebook con una señora que decía: ¿sabes que te has sentido a lo largo de tu vida sin un propósito? Sabes que tienes algo más que dar, pero no encuentras qué. Llámame y yo te ayudaré. Y venían muchas frases que incluso eran muy similares, muy parecidas a las que mencionan en la iglesia. Pero dije, a ver, ¿en cuál de todas estas viene Dios? En ninguna. Entonces yo dije, ok, es como transgiversada, o sea, como utilizada para... pero no para Dios. Entonces yo dije, pues si no es de Dios, pues no es algo bueno, lógicamente. Así es. Porque la señora empezó a hablar que del karma, que de puras cosas que no son bíblicas. Todo lo que es muy engañoso. Dios ha creado, todo lo que Dios nos ha dicho, Satanás siempre lo va a usar para confundirte, para hacerte sentir menos, para engañarte, y con el fin de que te pierdas. Entonces, él es el padre de la mentira, y él es profesional en esto. Así que Juan 8:44, ¿qué dice? Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Wow. Fíjate que yo también me pongo a pensar, por ejemplo, cómo ahorita actualmente se está creyendo mucho en Satanás, ¿no? Y por ejemplo, muchas cosas que sale como nuevas teorías acerca de, no sé, pues de cosas referentes a Dios, sí. Pero que él que dice, no, es que, por ejemplo, la primera esposa de Adán no fue Eva, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿quién lo dice? No, pues que Satanás o personas que no son cristianas, y aquí mismo te dice, o sea, ¿quién es él? No, pues es un mentiroso. Entonces, ¿por qué creerle a un mentiroso? ¿Por qué comenzar a creer cosas que él mismo te dice si es un mentiroso? Pues. Bueno, pero es que eso es por el engaño. Exactamente. O sea, es en esta parte donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado,
porque volvemos a lo mismo. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, Satanás lo usa para engañar, lo distorsiona. Y ser engañado es que no te vas a dar cuenta. Ajá. O sea, ser engañado, la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y esa es una de las cosas claves que constantemente todos los que tenemos el privilegio de compartirle a alguien acerca de Dios, el privilegio de compartir arriba en un púlpito, el privilegio de tener oídos que nos quieran escuchar, Sí. de poder conocer lo que dice la palabra de Dios, porque esto nos quita las vendas de los Y ojos sí. y permite que tengas esa como que ese, ¿cómo se puede decir? Esa incomodidad de decir, a ver, ¿qué me están diciendo? ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Qué es lo que estoy viendo? Esto como que me lo pintan muy bonito, pero si lo analizo bien, como dices tú, todas estas cosas que me dice esta mujer se escuchan muy padre y son cosas que he escuchado en la iglesia y que un propósito y que un llamado y todo esto, pero me estás hablando del karma, me estás hablando de otras tendencias, entonces te empiezas a dar cuenta de que está fuera de contexto porque toman ahora sí que un texto bíblico para hacer algo completamente diferente que lo único que puede hacer es confundir a las personas Y sí. y ¿sabes qué? Adormecerlas, o sea, hacer que la gente se duerma, y eso es una de las cosas que Satanás hace. Dice Génesis 3 del 1 al 7, dice, fíjense, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y luego dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no nos permite comer, Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también lo comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Fíjate, dice aquí que ella quedó convencida. Es eso, amigos. La verdad es de lo que tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que en qué sentido prestamos nuestros oídos o nuestros ojos al grado que de repente, sin que te des cuenta, quedas atrapado en una mentira y quedas convencido de que eso es bueno para ti? Sí. ¿No? Sí, así es. Exactamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que nos permitimos ver, porque fíjate, si Satanás, ¿Por dónde entran? ¿Por dónde entran los pecados? pues el acceso se puede decir que son nuestros ojos, nuestros oídos, ¿no? A veces tanto estar acostumbrado a escuchar o a ver, pues de repente empiezas a hacer, ¿no? Las cosas que no están bien, que no son correctas. Hablar cosas que no deberías de hablarlas simplemente porque te permitiste en algún momento escucharlas. Exactamente. Por ejemplo, nosotros estamos provistos de oído, de ojos. ¿Para qué? Para ver lo que Dios ha hecho, para ver a las personas que podemos ayudar o amar. Nuestros oídos para escuchar de la palabra de Dios. Uh-huh. Y algo que usa Satanás es, esos mismos sentidos los voy a usar, pero para engañarte, confundirte y que te pierdas. Exactamente. Satanás es enemigo de la verdad y dice que es enemigo de la justicia. Segunda de Tesalonicenses del 2, capítulo 2, ¿ya lo tienes tú? Sí. Del 9 al 11, Satanás se opone a la verdad y la justicia de Dios. Su objetivo, fíjate, lo estamos diciendo, es confundir y desviar a las personas de la verdad de Dios. Y aquí dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos.
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Wow. Que se complacieron en la injusticia y no creyeron en la verdad. Fíjate, yo quiero leer lo mismo que leíste, pero esta es otra versión. Ay, sí. O es la misma. Tenemos la misma. Mi versión es 1960, creo que la Reina Valera. Ok, dice, del 9 al 11 dijimos, ¿verdad? Sí. Dice, ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Fíjate, aquí está hablando de aquellos que se permitieron ser engañados. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros sabemos que Jesús y que la Biblia es la verdad, pero nos permitimos escuchar otras cosas. Y fíjate, para los que se permiten ser engañados, para los que dicen, yo no voy a leer la Biblia, esto que me dicen que aburrido, o vamos a ver, vamos a probar aquello, a ver qué es eso. ¿Funcionará? Dice, por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Aquí esta palabra está bien fuerte porque dice serán condenados aquellos que se deleitan en la maldad. Yo creo que todas las personas yo creo que si tú eres una de las personas que de pura casualidad caíste en estar viendo este podcast, o que alguien te lo mandó, o que eres una persona creyente pero que a veces estás como que batallando con el pecado y así. Si eres una persona, te vas a dar cuenta de que muchas veces después de haber cometido un error, te sientes fatal. Que a veces dices, no, pues sí, lo voy a hacer porque me gusta, ¿no? Pero después te sientes mal. La verdad, estás a tiempo de corregir tu camino y de dejar de hacer, o dejar de pensar, o dejar de mirar aquellas cosas que sabes que son incorrectas. No te dejes engañar. No te dejes engañar, no te pierdas el propósito o el deleite de poder estar en los caminos de Dios. Y sabes algo, salvar tu alma. Sí. Porque la verdad, si esta vida, yo lo veo de esta manera y es una opinión muy personal. Para mí, y la misma Biblia lo dice, la vida es bien efímera. En un abrir y cerrar de ojos se te va. Y creo que todos nos damos cuenta, pero no lo analizamos. Porque, por ejemplo, si ahorita estamos como robots viviendo la vida. Ajá. Te levantas, comes, haces esto y todo. Pero, por ejemplo, si tú ahorita que estás mirando este video o este podcast, escuchándolo, si tú y yo nos encontráramos, por ejemplo, en una tienda y de la nada yo te digo, ¿qué estamos hoy? No, pues hoy estamos en el mes de septiembre. Ay, ya va a ser fin de año, rápido, qué rápido, ¿no? Y tú, te apuesto que te vas a decir, sí, o sea, ni cuenta me di y apenas hace poco estamos iniciando el año, ya lo vamos a terminar, o apenas acabo de cumplir años y fue hace poquito ya, se pasó volando el tiempo. Y yo, sí, fíjate, así es la vida, o sea, no pensamos que falta mucho, pero en realidad cuando menos nos damos cuenta ya estamos aquí en septiembre, casi por terminar el año. ¿Te acuerdas, mija? Para los que han seguido el podcast y para los que no, nosotros iniciamos este podcast en la pandemia. En el 2019. En el 2019. ¿Y cuántas personas se fueron? Y ¿sabes algo? Yo me di cuenta, y yo sé que muchas personas, esto no es nada nuevo, no estoy diciendo algo que digas wow, pero yo sé que, pero muchas veces no nos detenemos a pensar de que la vida en una semana, en unos días, en un año puede cambiar toda tu estabilidad, como ese año, ¿no? todos los planes que teníamos, todas las dices, no, que voy a hacer esto, voy a viajar, voy a construir, me voy a casar o voy a tener hijos o lo que sea. Para muchos todo cambió en un tiempo, y a veces no nos damos cuenta de que
si nosotros llevamos una vida pecaminosa donde buscamos nada más estarnos deleitando, a veces puede ser que no va a haber ese tiempo para arrepentirse. O que digamos, no, mañana voy a cambiar. Ahora sí, O mañana. mañana voy a dejar de tomar. ¿Y qué O tal si mañana no voy a dejar de amanezco fumar. mañana? Ajá, ¿y qué tal si algo pasa? Y de repente ya Satanás cumplió toda su función, te engañó, te perdiste, te confiaste y quedaste condenado solamente por buscar estarte deleitando y perdiste la eternidad. Porque me gusta esto. Hay gente que dice, no, el cielo no existe. Ok, pero supongamos que no existe. Yo creo en Dios. ¿Qué pierdo? Yo no pierdo nada. Ganas. No, espérate. Supongamos que no existe. Ah, No pierdo nada. Pero supongamos que sí existe el cielo. Que todo esto es una verdad. Y que yo creo confiadamente. Yo gano. exacto. Pero el que dijo, no existe, ese fue el que perdió. Sí. Todo por pensar que esto era una fantasía. Cuando lo único que nos enseña esta palabra de Dios es a ser buenos, a ser correctos, a ser ejemplo, a llevar una vida prudente. Y sabes que también mucha gente, porque yo también lo he escuchado, que mucha gente dice, no, es que yo no quiero seguir lo que dice la Biblia, yo no quiero ser bueno porque al bueno le va mal, porque al bueno todos lo pisotean, porque, o sea, se ha creado la idea de que ser bueno en este mundo te va a ir mal, vas a ser pobre, vas a ser humillado, vas a ser pisoteado, la gente te va a ver como alguien sin personalidad, como alguien aburrido, como... Y no, o sea, la realidad es que si tú te portas bien y si tú eres bueno, te va a ir bien, porque es mentira, o sea, el diablo quiere que tú creas que vas a ser pobre, que vas a ser humillado, que vas a ser infeliz. Porque, ¿quién te lo dice? El padre de la mentira. ¿Por qué le crees? Si el padre de la verdad te dice, vas a ser, sí, vas a batallar como todos, buenos y malos. Todos batallamos. Pero vas a tener tu ganancia, o sea, te va a ir bien porque vas a estar conmigo. El que te lo dice es el de la verdad, ¿por qué no le crees? Hay un videíto ahí que sale, que hay una persona hace una reflexión. Dice que es como si todos estuviéramos enfermos. Fíjate, todos estuviéramos enfermos. Pero ¿qué pasa? Que el que es creyente, es una metáfora, ¿no? Que el que es creyente, el que cree en la Biblia, es como aquel que dice, estoy enfermo, pero no quiero seguir enfermo. Y va y busca la medicina para aliviarse. Pero el que no cree es el necio que dice, no, estoy enfermo, pero no necesito la medicina. No necesito esto para seguir adelante, para estar bien. Y lo único que pasa es que por ese engaño, por esa creencia de que no necesita, termina enfermándose, perdiéndose hasta morir. Cuando nosotros tenemos el privilegio de poder acudir a la verdad, que es esta medicina, es este alimento que nos levanta. Esas vitaminas. Dice también que Satanás tiene un deseo de destrucción y de muerte. Y pues la Biblia lo describe como ese ladrón que viene a robar, viene a matar y a destruir. Yo entendí esto en una situación complicada que vivimos nosotros. En algún momento yo entendí que Satanás lo que va a buscar es destruirnos. Hace ratito pensaba, o sea, en ninguna parte de la Biblia que yo sepa dice que tengamos que tener compasión de Satanás. No. Entonces, ¿por qué hasta cierto punto nosotros no nos vamos como él? O sea, él se viene con nosotros contra todo, o sea, me odia. Entonces, no significa que nosotros tengamos que tener un sentimiento maligno dentro de nosotros, pero sí, o sea, ¿cómo voy a destruir? O sea, ¿cómo voy a destruir a Satanás? Ese creo que tiene que ser nuestro pensamiento, o sea, sin misericordia. Pues es que básicamente nuestra única función no es tanto pelear contra él, porque la misma Biblia dice que de la tentación tenemos que huir. Ajá. Entonces, yo creo que más que nada lo que nosotros tenemos que hacer es
buscar a Dios. ¿Cómo cierro las puertas de mi casa a las cosas negativas? ¿Cómo cubro a mi familia de lo malo, pues? Porque las pruebas siempre hay, ¿no? O sea, Sí. pasamos por situaciones todos. Pero ya lo que es la destrucción, como dice la Biblia, el abrir la puerta a Satanás a que venga a destruir mi casa, es yo cubriéndome de la palabra, llenando mi cabeza, llenando mi corazón de lo que dice aquí la Biblia, tratando de ser obediente, tratando de ser prudente. Y esa es una manera en que cerramos las puertas. Y como dices tú, ser tajantes, ¿no? Ser así como agresivos en el sentido de decir, ¿sabes qué? Aquí dice que no, y es no. Y yo no permito que esto pase, o yo no voy a participar de esto, porque es eso. La Biblia dice que los cielos sufren violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Entonces, ese tipo de ser tenaz y decir, ¿sabes qué? Si la Biblia dice que yo no debo de hacer estas acciones porque no son correctas, es no hacerlas, ¿no? Exacto. Ok, Juan 10:10, si quieres leerlo. No, mija. te tocaba a ti. Me toca a mí. Perdón. Dice, lo voy a leer desde el 9. Dice, fíjate, Jesús dice, yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos. Esto lo dice Jesús. Sí, porque está en rojo. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Y luego dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles vida plena y abundante. Fíjate, y muchos que ahí andan atrás de Satanás, y su propósito es destruir, y Jesús Y es matarlos, y Jesús es una vida plena y abundante. Busca esto. ¿Qué dice Mateo? Mateo 4 del 1 al 11 está la... Satanás es experto en buscar hacernos caer, y todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Es buen observador y es paciente. Exacto. Por eso dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Es muy metódico, es estratégico. Él sabe analítico. Él sabe de qué pata cojeas. Él sabe de qué pata cojeamos, porque no todos batallamos con lo mismo. No todos batallamos. Hay unos que batallan con el chisme, hay otros que batallan con el alcohol, con la fiesta, con el cigarro, con adulterio, con la pornografía, con robar. Sí. Muy bien. Mateo 4 del 1 al 11 dice, mira cómo empieza, el título dice Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces se alejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Fíjate, hasta Jesús fue a tentar. Estuvo fuerte como el enfrentamiento porque fíjense, Satanás sabe de la Biblia, o sea, él le decía, escrito está que los ángeles te van a agarrar para que no tropieces con piedra, pero Jesús sabe, si es Jesús, o sea, le decía, escrito está. Es que esa es la clave. Tú dijiste ahorita,
ser agresivos contra Satanás. Pero esa es la clave de este pasaje, revela las claves. Sí. ¿Y qué es lo que Jesús usó para contradecir o para...? Jesús no se puso a discutir, a Jesús enseñarle. lo que hizo fue, la Biblia dice esto. Ajá. O sea, Satanás puede llegar a intentar confundirte con la misma palabra. Exacto. Pero si tú tienes esta herramienta y la tienes en tu corazón y la meditas de día y de noche y te pones a escudriñarla y le pides al Espíritu Santo que te traiga revelación para que puedas entenderla, tú mismo vas a poder, en el momento de la tentación, en el momento de ser confrontado por parte de Satanás, vas a poder usar la misma palabra para decir, ¿sabes qué? Así no es. Así es. Y pues te vas a poder defender. No te vas a poner a pelear como dices tú, no se puso a discutir, a pelear, A reprenderlo. sino simple y sencillamente dijo, mira, la Biblia dice esto. Ahí ya sabes, yo creo que también que nos está queriendo decir que el arma más poderosa, ¿cuál es? La palabra de Dios. Ay, ajá, exacto. Ay, ajá. Ay, ajá. Ok, bueno, entonces hablamos de cinco, fueron cinco, 1, 2, 3, 5 características de Satanás que lo Bien podrían malas. describir, pero vamos a hablar de 5 carencias que tiene Satanás. Y esta parte es súper importante que tú la entiendas. Se puso bueno. Y que puedas, la puedes escudriñar, la puedes buscar, es bíblico, y puedes entender que no hay poder en Satanás. Y empezamos con eso. Satanás tiene ausencia de poder absoluto, y lo encontramos en Job del 1 al 6, que me toca a mí, y por estar hablando No lo buscaste. no lo busqué, pero ahorita... Como yo sí pongo atención, mira, yo voy a ir buscando la otra. Pues sí, pero ya lo pusiste. Job del 1, capítulo 1, versículo 6. Es un encuentro que tiene Satanás con Dios, va a su presencia, dice. Porque cuando Dios habla, hasta Satanás obedece. Dice, un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás le contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra y observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre de toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Aquí lo que describe esto es que Satanás no puede operar fuera de los límites que Dios le marca. Exactamente. O sea, Satanás tiene autoridad, pero es una autoridad dada por Dios, y Satanás no puede brincarse esa autoridad. Desde el principio ahí dice, o sea, Dios mandó hablar y Satanás, ¿qué hizo? Obedeció. Ya desde ahí se sabe quién es el que manda, Dios, El mero. el mero mero. Ahí desde entonces se supo. A ver, lee 1 Corintios. Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, de que la tentación por la que tú te enfrentarás va a ser una que tú puedas resistir, ¿verdad? A ver, otra vez, me perdí. No os ha sobrevivido ninguna tentación. Sobrevenido. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es exactamente lo mismo. O sea, Satanás le dijo a Job en el versículo anterior que leímos,
puedes hacer esto, pero no lo toques a él. No, Dios le dijo a Satanás. Dios le dijo a Satanás, puedes hacer esto, pero no te permito esto otro. Y acá estamos leyendo que nos sobreviene tentación, pero nada que no puedas soportar, pues. O sea, Exacto. esa misma tentación está limitada por Dios. Y obviamente si Satanás pudiera, Satanás nos destruye. Pero no lo puede hacer porque está limitado, porque Dios le dice, no puedes pasarte de esta línea. Pues. Exactamente. Si quieres buscar vamos a leer Satanás es falto de omnisciencia y omnipresencia. Satanás no es omnipresente ni es omnisciente como Dios. No puede estar en todos los lugares al mismo tiempo ni conocer nuestros pensamientos. ¿Sabes cuál es la característica de Satanás? Y tú lo dijiste hace ratito. Satanás no puede leer nuestros pensamientos, no puede saber qué es lo que estamos pensando, pero lo que hace Satanás es que observa. Satanás está viendo qué es lo que hacemos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que hablamos y está escuchando qué es lo que decimos. Como las mamás, ¿no? A veces nosotros por una miradita que hacemos, la mamá sabe, ay, ya estás pensando esto y esto. Y uno así como dijo, parece que mi mamá leyera la mente, pero pues todos sabemos que mamá no lee la mente. Exactamente igual, Satanás te conoce desde chiquito y te conoce también, que por un gesto que hagas ya sabe lo que estás pensando, pero en realidad no puedes leer la mente. Y qué curioso que ahorita que leíamos Job decía, vengo de recorrer la tierra y de estar observando. Él mismo lo dice. Ahí mismo está escribiendo qué es lo que él siempre está haciendo. Él siempre está observando. Sí. Entonces Primera dice. Primera de Pedro 5:8. Saca atrás. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él anda buscando, o sea, él no puede estar en todas partes. Él anda buscando, anda viendo, y él no tiene ese poder para poder saber qué estás pensando tú y atacarte por ahí. Él lo que hace es que te observa. Sabes, yo también una vez escuché que decía que es mejor que cuando ores tú en tu cabeza directamente con Dios, porque así es tú y Dios. Y me quedé pensando, tiene lógica, porque si yo oro en voz alta, Satanás va a saber qué es lo que yo quiero, qué es lo que él puede atacarme y transgiversar eso para atacarte. Eso, fíjate, no lo había pensado. Y sí, o sea, está padre, pues, porque si tú oras solo con tu cabeza, eres tú y Dios. Es como un secreto entre tú y Dios va a trabajar en eso solo contigo. Y Satanás se va a quedar, ¿qué? ¿Qué está pensando? Órale, fíjese, no había pensado en eso, sí es cierto. Wow, ok. Hay otra característica, otra carencia que tiene Satanás, es que Satanás ya tiene una derrota definitiva y ya está pronosticada. La Biblia profetiza la derrota final de Satanás y su destino final en el lago de fuego, y esto está en Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 10. Dice, lo voy a leer desde el 9. Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada, pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. Después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Uy. Me gusta el por siempre jamás, como que pongo un candado aquí y pongo un candado acá, y ahí te vas a quedar. Oye, me quedé así. Por siempre jamás. Entonces, la verdad, Satanás puede incluso decir a la gente, no, lo que dice la Biblia, no, yo voy a ganar. No. Y la verdad que, o sea, entender esto debería de hacer que muchos podamos decir, a ver, ¿de qué lado estoy, no? Ajá. Y decir, bueno, ¿quién quiere estar del lado que va a perder, que van a perder? Nadie quiere estar en el equipo perdedor. Entonces yo creo que sería padre, pues, voltear la mirada y buscar estar del equipo ganador. Fíjate, Satanás depende de la rebelión humana. Lo mismo que hizo allá en el cielo, Satanás lo quiere hacer aquí.
Satanás depende de la cooperación y rebelión de las personas para llevar a cabo sus planes. No puede forzar a las personas a hacer el mal, sino que las tienta y seduce. Esto me gusta mucho porque aquí lo que está diciendo es que Satanás no te puede obligar Fíjate, ni a eso que puede cometas hacer. un pecado y tuve el privilegio de compartir hace poquito y era una de las cosas que yo les comentaba a la iglesia, le decía, ¿sabes quién es tu peor enemigo? Tú mismo. Tú mismo eres tu peor enemigo y eres tu mejor aliado también, porque al final del día Satanás no te obliga, o sea, tu decisión es la que te hace caer o la que te hace estar de pie delante de la prueba, de la adversidad o de la tentación. Y no echar culpas. Ay, es que Satanás me tentó y por su culpa caí. E intenta, claro que te intenta tentarte, en el sentido de poner la tentación, ¿no? O sea, provocar que caigas. Pero él no puede agarrar tus manos y decir, ay, vas a hacer es mata. No, o sea, no funciona de esa manera. O sea, él no puede hacer otra cosa más que poner la tentación ahí. Es tu todo. decisión si tú quieres agarrar excusas y decir, oh, por ejemplo, un ejemplo que le digo a mi esposo muchas veces, que no me dejará mentir, que muchas veces hemos escuchado que las mujeres dicen, no, es que cuando yo fui infiel, por ejemplo, que dicen, yo he escuchado mucho, que dicen, es que es porque mi marido me descuidó, no me decía que era bonita, no me daba detalles. Entonces dicen, por eso yo fui infiel. Y yo digo, no, o sea, fuiste tú porque la que tomó la decisión, o sea, de caer o de acceder, ¿no? De abrir la puerta. Ajá, que tú agarres de excusa que el esposo está fallando es otra cosa, porque puedes decir, está fallando en esto, voy a luchar por mi matrimonio. Sí, eso estaría padre un día hablarlo aquí en el podcast, de hablar de las relaciones y eso, porque es cierto, en ese tema en específico, a nadie se le obliga a cometer adulterio. Las cosas como son, a cometer adulterio. A nadie se le obliga, tampoco a nadie se le obliga a robar. A nadie se le obliga a matar, a mentir, o sea, siempre hay una salida, siempre hay, a lo mejor tú tal vez estás pasando por una situación difícil y podrías decirnos a nosotros, es que tú no estás en mi situación, pero la verdad déjame decirte que sí hemos pasado nosotros por cosas bien difíciles y se puede decir no, y puedes decir muchas veces que no, y muchas veces esperar en Dios es la clave. Esperar en Dios. Exactamente. Entonces esa es la clave, poder esperar en Dios. Buscaste Santiago 1 del 13 del versículo 13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Es lo que tu pecado te lleva a la muerte. Uh-huh. Y lo que te gusta es lo que Satanás va a usar para hacerte caer. Exacto. Sí, así que no puedes decir, ay, es que Dios Dios me tentó. No, o sea, es tú, lo que a ti te gustó y lo que sabes que no deberías de hacer, tú fuiste y lo hiciste. Sí, yo la regué. ¿Y Satanás lo usó? Si yo la riego, yo tengo que admitir, no, pues si yo la regué, yo metí la pata, ¿verdad? No, echarle la culpa a Satanás y menos a Dios. Y la última, bueno, la número 1 era ausencia de poder absoluto. Satanás no tiene poder absoluto, no tiene control absoluto. Número 2, falta de omnisciencia y omnipresencia. Satanás no puede estar en todos los lados. Satanás no puede escuchar tus pensamientos. Podrá ser que Satanás tiene secuaces, ¿no? Sí, tiene a sus achichincles, pero él no puede estar en todas partes. Número 3, Satanás tiene una derrota definitiva y pronosticada. Satanás va a perder. Número 4,
Satanás depende de la rebelión humana para poder cumplir sus propósitos. Al final del día, el propósito o lo que Satanás va a querer hacer es poder engañar a la mayor cantidad de personas. Sí. Eso es lo que él va a intentar hacer. Y número 5 es la autoridad de Satanás es limitada. Se parece al primero, ¿no? Pero es eso. Satanás tiene una autoridad limitada. Aunque Satanás es llamado príncipe de este mundo, porque la Biblia así lo describe, su autoridad es temporal y será completamente anulada en el juicio final de Dios, que es lo que leímos hace poquito, ¿no? Fíjate, ¿y su título cuál es? Príncipe. O sea, el príncipe nunca va a ser mayor que el rey. ¿Y quién es el rey? Dios. Ok, vamos a leer Juan 12, 31. Dice: entonces Jesús le dijo: la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. O sea, llegará el momento en que vamos para afuera. Ya, cheques. Entonces, es bien importante conocer estas características de Satanás y poder entender que su poder es limitado y poder entender que nosotros como hijos de Dios tenemos el resguardo, el respaldo, tenemos la ayuda tanto de Dios como del Espíritu Santo para mantenernos fieles y firmes y no dejarnos caer y no dejarnos envolver por los engaños de Satanás, porque Satanás va a querer hacer tentar no solamente a la gente que ya está allá afuera, sino también al mismo pueblo de Dios. Y con mayor razón, porque dicen, aquellos ya los tengo ganados, ahora a quien tengo que convencer es a los que son se llaman cristianos. Y algo bien importante es, todo lo que está pasando en el mundo está escrito ya. Y sabes, no hay mucho que podamos hacer para evitar que pase. Y no hay que tener temor, al contrario, es como de... Sí, estas cosas tienen que pasar, ¿para qué? Para que venga Jesús. Y si viene Jesús, nos tiene que dar pues gozo, ¿no? Porque lo vamos a ver. Ajá. El chiste es que seamos de los elegidos. El chiste es que nos mantengamos fieles. El chiste es que no nos permitamos ser engañados. Ajá. Porque yo creo que vienen pruebas más fuertes todavía para el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios tiene que mantenerse como que bien enfocado. Y la única forma y la única manera que mi cabecita pequeña y limitada puedo encontrar no hagas así. Digo, no. Sí, está bien limitada. No, que nuestra mente limitada y todo ha podido entender es que la única forma en que nosotros nos vamos a mantener firmes es a través de lo que dice la Escritura. Así como Jesús pudo vencer esa tentación o pudo pues esquivarla, la única forma fue a través de la palabra. Sí. Y a través de la palabra encontramos todas las respuestas de cómo debemos nosotros de manejarnos y cómo debemos conducirnos y qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer para no caer y no ser engañados. Satanás ya fue vencido. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario y no hay nada que él pueda hacer para poder ganar. No existe cosa que él pueda hacer. Lo único que él puede hacer es provocar que mucha gente se pierda y sea engañada. Pero ahora sí que nuestro trabajo es poder compartir su verdad y también nosotros mismos mantenernos firmes. ¿No? Así es. ¿Algo más? ¿Qué quieres decir? No, pues eso que desde que nos aprendamos sus debilidades, que aprendamos qué es lo que él quiere lograr para que nosotros no seamos pues sus víctimas, ¿no? Ándale, eso, no ser víctimas. Pues amigos, gracias por ver este capítulo. Se me hace bien interesante todo esto, fíjate. Son cositas que a veces somos muy automáticos, ¿no? Nos levantamos y hacemos nuestro día y todo, pero no nos damos cuenta que está habiendo existe una guerra espiritual a nuestro alrededor y hay luchas y a veces la regamos y todo, pero no nos damos cuenta que todo está trascendiendo y sí es bien importante como que ser bien analíticos en qué es lo que está pasando con nuestra vida espiritual. Entonces, amigos, métanse con Dios,
La verdad Sí. que es lo mejor. Métanse con Dios. Con el equipo ganador. Somos imperfectos. Somos personas que también nosotros a veces la regamos. Sí. A veces pecamos también. Pero no hay nada mejor que ir a los pies del Señor y decirle: Señor, te fallé, perdóname, no quiero regarla, y empezar a trabajar para Así estar es. bien. Pues les mandamos un saludo, les mandamos un abrazo, esperemos que estén muy bien. Si tienen algo que comentar, háganlo con toda la libertad. Si hay un tema que quieren que platiquemos, háganlo también con toda libertad. Primero Dios, se vienen cosas nuevas. Primero Dios, vamos a hacer cosas diferentes. Pero mientras tanto, síganos apoyando con un like. Y sigan apoyando esto y esperamos poder crecer aún más y más y más y más, para que la gente pueda ser bendecida y la gente pueda escuchar una palabra fresca y nueva que les ayude, porque ese es nuestro único objetivo, ayudarles, y que el Señor sea exaltado y glorificado en cualquiera que escuche este podcast. Así es. ¿Sale? Que Dios les bendiga. Adiós. Hasta luego.